Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Profe. Bueno, vamos a continuar viendo lo de lo relacionado con la metodología de Euler-Lagrange para el modelado de sistemas mecánicos. Bueno, vamos a revisar ahora lo que es la función de Lagrange o el lagrangiano de un sistema de partículas o de puntos materiales. Pues vamos a considerar un sistema de partículas que interaccionan entre sí, pero están totalmente aisladas de algún cuerpo externo. Entonces se dice que tal sistema de partículas es cerrado. Puede describir la interacción de las partículas sumándole a la función de Lagrange una función que depende solamente de las coordenadas generalizadas de posición. Típicamente se designa esta función mediante menos V mayúscula. En algunos casos también se designa con la letra U mayúscula, menos U mayúscula. Y entonces el lagrangiano pues va a ser la suma de las energías cinéticas de cada partícula menos esa función V mayúscula que depende de los vectores de posición generalizados. La suma, como ya habíamos dicho, pues la suma que aparece ahí en la expresión pues es la energía cinética y la función B es la energía potencial. Eso significa que el lagrangiano es una especie de función de energía y no es otra cosa más que la resta entre la energía cinética del sistema menos la energía potencial del sistema. Bueno, la energía potencial pues depende solamente de cómo estén distribuidos los puntos en un mismo instante. Eso implica que si alguno de los puntos, si hay un cambio de posición de alguno de los puntos, eso de alguna manera afecta a los otros, es decir, que la interacción se propaga de manera instantánea. Eso es inevitable en el enfoque de la mecánica clásica y se debe principalmente a los postulados fundamentales, los cuales son la existencia de un tiempo absoluto y el principio de relatividad de Galileo. Si la interacción entre las partículas no se propagara de forma instantánea, sino, digamos, a una velocidad finita, pues el resultado de la misma va a variar de un sistema de referencia a otro y que se mueven con velocidad uniforme. La existencia de un tiempo absoluto, pues implica que la ley de composición de velocidades se aplica por igual a todos los fenómenos, pero como el movimiento cambia de un sistema a otro, pues existiría una contradicción al principio de relatividad. Bueno, si nosotros consideramos un sistema de n partículas que se mueven en el espacio tridimensional, decimos que el espacio de configuración es R3n, que no es otra cosa más que R3, plus R3, plus R3, plus R3 n veces. Y el lagrangiano tiene a menudo la forma de la energía cinética menos la energía potencial, que ya habíamos visto. El lagrangiano es un medio de la sumatoria desde que i vale 1 hasta n, de m sub i por q sub i punto al cuadrado, menos la función de energía potencial que depende de q1 hasta qn. Entonces, las partes que constituyen las ecuaciones de Euler-Lagrange, pues como ya habíamos visto, las ecuaciones de Euler-Lagrange, pues es
la derivada con respecto al tiempo de la parcial con respecto de Q punto. Eso va a ser la derivada respecto al tiempo del producto M sub I por Q sub I punto, que no es otra cosa que M sub I por Q sub I punto punto, y la derivada parcial del lagrangiano respecto de Q sub I, pues va a ser igual a menos la derivada de B con respecto de QI. En este caso, las ecuaciones de Euler-Lagrange se reducen a la segunda ley de Newton, ¿verdad? La derivada, la suma, bueno, masa por aceleración, pues es igual a la suma de todas las fuerzas, ¿no? Entonces, hay que notar que las energías potenciales V y V', que difieren en una constante, conducen a las mismas ecuaciones de movimiento. Bueno, en el caso del movimiento en lo que se conocen como geodésicas, si para describir el movimiento de un sistema de partículas no se utilizan coordenadas cartesianas Q, sino coordenadas generalizadas, digamos X sub A igual a F sub A de Q1 hasta Qn, X sub B igual a F sub B de Q1 hasta Qn, X sub C igual a F sub C de Q1 hasta Qn, con X sub A punto, la sumatoria de sobre K de la parcial de F sub A de Q con respecto de Q sub K por Q sub K punto, X B punto sería la sumatoria sobre K de la parcial de F sub B de Q con respecto de Q sub K por Q sub K punto, etcétera. Esas expresiones pues se usan sobre la función de Lagrange, ¿verdad? O sea, el lagrangiano pues va a ser un medio de la sumatoria sobre A de las M sub A por X sub A punto al cuadrado más X sub B punto al cuadrado más X sub C punto al cuadrado menos B de Q. Y eso pues va a conducir a esta forma de el lagrangiano. Y ese último resultado, pues indica que la energía cinética en coordenadas generalizadas sigue siendo función cuadrática de las velocidades, pero también puede depender de las posiciones. Si A es un sistema no cerrado, es decir, es un sistema de partículas, pero que interaccionan con un cuerpo externo, digamos un sistema B, pues en este caso decimos que el sistema A evoluciona bajo la acción de un campo exterior dado. Para encontrar la función de Lagrange de ese sistema no cerrado, y con esta información encontrar las ecuaciones de Lagrange, pues se puede considerar el lagrangiano del sistema compuesto A más B y reemplazar las coordenadas de B por funciones conocidas del tiempo. Entonces, si tenemos que ya el sistema A no cerrado con el sistema B forman un sistema cerrado, pues se va a tener que el lagrangiano es la energía cinética del cuerpo del sistema A más la energía cinética del sistema B menos la función de energía potencial, que depende de las coordenadas de posición del sistema A y de las coordenadas de posición del sistema B. Si nosotros sustituimos Q sub B y Q sub B punto por las funciones Q sub B y Q sub B punto, pues el segundo término es una función del tiempo y por lo tanto una derivada total de otra función del tiempo. Entonces, por lo tanto, se puede prescindir de ella y entonces, pues, el lagrangiano del sistema A, pues, es la energía cinética, el sistema A menos la función de energía potencial que depende del vector de posición A o de las coordenadas de posición A y de las coordenadas de posición B. Entonces, el movimiento de un sistema en un campo exterior se describe por la función de Lagrange habitual, con la única diferencia de que la energía potencial puede ser una función explícita del tiempo. Bueno, la forma general de la función de Lagrange pues es un medio de mv cuadrada menos la energía potencial en R, depende de R y de T.
Y la ecuación de movimiento, pues resulta ser masa por aceleración igual a menos la derivada parcial de la energía potencial con respecto de R. Le damos a un campo el nombre de campo uniforme si en todos los puntos se ejerce la misma fuerza sobre una partícula libre. Un campo uniforme, la energía potencial está dada por B igual a menos F por R, y de la ecuación que tenemos aquí, pues entonces se deduce que M es por la segunda ley de Newton. En aplicaciones concretas de las ecuaciones de Euler-Lagrange, pues la interacción entre los cuerpos tienen un carácter llamado de ligadura. Existen, por tanto, limitantes impuestas por la forma en la que están dispuestos los cuerpos. Se crean estas relaciones mediante eslabones, hilos, poleas, ruedas dentadas, resortes, etcétera. Y bueno, esa circunstancia introduce en el movimiento un nuevo factor. El movimiento de los cuerpos va acompañado de fricción en los puntos de contacto. En general, el problema de considerar la fricción pues está fuera de los alcances de la mecánica pura, porque en la mayoría de los casos las fricciones, en la mayoría de los casos las fricciones son suficientemente débiles como para poder despreciar su influencia sobre el movimiento. Bueno, si además se pudiera despreciar las masas de los elementos de relación, pues su papel se reduce simplemente a disminuir el número de grados de libertad del sistema. El número de coordenadas generalizadas independientes debe de corresponder entonces con el número real de grados de libertad. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de aplicación y vamos a empezar con el péndulo, que es el sistema físico más sencillo. Pues es una varilla de masa despreciable que tiene sujeto en su extremo una masa m, tiende un ángulo θ con la vertical. En el punto de pivote se aplica una fuerza externa, digamos tau, y la longitud de la varilla es r. La gravedad actúa hacia abajo y pues las coordenadas en este caso son hacia este lado x y hacia abajo menos y en el sistema coordenado. Pues lo que tenemos que hacer para aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange primero es ver cuáles son las coordenadas generalizadas. En este caso, pues es un sistema que solamente se mueve alrededor del punto de pivote y es suficiente con considerar la posición angular θ, que sería la coordenada generalizada. Solamente tiene un grado de libertad, entonces el número de grados de libertad se debe de corresponder con las coordenadas generalizadas. Entonces, hay un solo grado de libertad, pues una sola coordenada generalizada. Repito, en este caso este. Entonces, si ustedes observan la posición de la masa, todo instante de tiempo, aquí en X, pues por la geometría que tiene, pues X es R por el seno de θ, y Y va a ser menos R por el coseno de θ. Eso sí hacen ustedes por ahí la geometría y demás. Por aquí hay un error en el signo. Aquí, como decía, Y debe ser menos R coseno de θ. La energía cinética, como ya habíamos dicho, pues es un medio de la masa por, en este caso, X punto al cuadrado más Y punto al cuadrado. Bueno, X punto al cuadrado es R cuadrada seno cuadrado de θ. Y, perdón, X punto es R coseno de θ y Y punto es R seno de θ.
Entonces, x punto al cuadrado, pues es r cuadrada coseno cuadrado de teta, y y punto al cuadrado es r cuadrada seno cuadrado de teta. Si nosotros sumamos eso, bueno, por teta punto, pues me queda que por ahí la identidad trigonométrica de coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta, y eso es 1. Entonces, si sacamos aquí las cuentas, pues la energía cinética es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado. Esa es la expresión para la energía cinética. Energía potencial medida con respecto a la posición de equilibrio en reposo hacia abajo, pues es mgr por 1 menos el coseno de teta menos teta por tau, que es el par aplicado. Entonces, si tomamos en forma arbitraria, la posición teta igual a 0 como el nivel de referencia 0 de la energía en 0 hacia abajo, pues me debe de dar 0, ¿verdad? Entonces, si yo aquí tengo coseno de teta, bueno, si teta vale 0, el coseno de 0 es 1, 1 menos 1 es 0, tau por 0 pues es 0, y me queda que la energía potencial en la posición hacia abajo es 0. Bueno, entonces el lagrangiano pues es la suma de la energía cinética, la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial que acabamos de escribir. Ese es el lagrangiano. Entonces lo que tendríamos que hacer es un grado de libertad, tenemos que aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es calcular la derivada parcial de este lagrangiano respecto de teta punto. Estos dos términos de aquí no dependen de teta punto. El único que depende de teta punto es este. La derivada de este respecto de teta punto, pues es 1/2 por el 2, ¿verdad? Me quedaría, se elimina el 1/2, me quedaría m r cuadrada por teta punto punto. Eso le tengo que sacar la derivada, perdón, es 1/2, perdón, es m r cuadrada teta punto. Perdón, ahí me estoy equivocando. La derivada respecto al tiempo de eso, pues es mr cuadrada teta punto. Y luego necesito la derivada del lagrangiano respecto de teta. El primer término no depende de teta, solamente dependen de teta estos dos términos. La derivada de esto respecto de teta, pues me queda menos mgr por el seno de teta. Y la derivada de tau por teta, pues es tau. Si hacemos la aplicación de las ecuaciones de Euler-Lagrange, que es derivada con respecto del tiempo de la parcial del lagrangiano respecto de teta punto, menos la parcial del lagrangiano respecto de teta, es igual a 0. Entonces, pues vamos a llegar a esta ecuación del péndulo. M r cuadrada por teta punto más mgr por el seno de teta igual a tau. Esa sería la ecuación del péndulo. Si se dan cuenta, es una ecuación diferencial no lineal. Yo esta ecuación diferencial no lineal la podría expresar en la forma de variables de estado. Ya lo haremos en una siguiente clase. Y de ahí podríamos linealizarlo para obtener la forma x punto igual a por x más b por 1. Y obviamente encontrar la función de transferencia de la linealización del péndulo. Pero es una ecuación de segundo orden, no lineal porque pues aparece este término seno de teta. ¿Verdad? Para linealizar, pues simple y sencillamente una forma de hacerlo sería que si teta es suficientemente pequeño, recuerden ustedes que el seno de teta es teta, entonces la linealización quedaría mr cuadrada teta punto más mgr teta igual a tau. Y eso pues ya es lineal.
Generalmente a las fuerzas aplicadas externas, como en el caso del péndulo que se aplica un par en el punto de pivote, se le da el nombre de fuerza generalizada. Y pues son términos independientes asociados a la coordenada que está actuada, es decir, en donde se aplica la fuerza en el miembro derecho de las ecuaciones de Lagrange. Bueno, ese sería un ejemplo de la aplicación de la metodología de Euler-Lagrange. Vamos a ver otro ejemplo, que es un péndulo con un resorte torsional. Entonces, es el mismo péndulo, pero se añade al pivote sobre el que gira el péndulo un resorte torsional que actúa sobre la varilla de tal manera que su posición de equilibrio, en la cual no genera par alguno, coincide con la posición vertical del péndulo. La energía cinética de ese sistema, de nueva cuenta, está dada por un medio de m r cuadrada teta punto al cuadrado, pero la energía potencial del sistema, pues es el término que ya habíamos visto antes, es decir, mgr por 1 menos el coseno de teta menos tau por teta, pero aquí se añade la energía potencial del resorte. Si ustedes recuerdan, pues la energía potencial de un resorte es un medio de k por x al cuadrado. Entonces, en este caso el desplazamiento angular es teta, entonces la energía potencial del resorte es un medio de k por teta al cuadrado. Entonces el lagrangiano pues resulta ser este, ¿verdad? Incluye el término menos un medio de k por teta al cuadrado. Y de aquí pues lo que tenemos que hacer es encontrar la derivada parcial del lagrangiano respecto de teta punto. Otra vez, todos estos términos que están aquí no dependen de teta punto, solamente depende este. La derivada de este respecto de teta punto, pues es mr cuadrada teta punto. Después tenemos que buscar la derivada de ese término con respecto del tiempo. Me quedaría mr cuadrada teta punto punto. Y luego tengo que encontrar la derivada de este término respecto de teta. La derivada de este término respecto de teta, pues ya habíamos visto que es menos mgr por el seno de teta. La derivada de esto es menos k por teta. Y la derivada de este término es tau. Entonces, aquí están las cuentas. Y entonces las ecuaciones de Euler-Lagrange, pues es este término, derivada con respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano con respecto de teta punto, menos la parcial del lagrangiano respecto de teta. Eso me va a quedar mr cuadrada teta punto punto más mgr por el seno de teta más k por teta menos tau igual a 0. Y pues, al final, despejando para tau, pues me queda que eso es mr cuadrada teta punto punto más mgr por el seno de teta más k por teta igual a tau. Esa sería la ecuación de movimiento. De nueva cuenta, es un sistema no lineal, porque sigue apareciendo este término seno de teta. Otra vez, una posible linealización, pues si teta es suficientemente pequeño, el seno de teta es teta, y la linealización me quedaría mr cuadrada teta punto punto más mgr teta más k por teta igual a tau. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, profesor. No. Bueno, veamos un ejemplo más y va a ser un péndulo elástico. Entonces, igual tiene su punto de pivote,
En el otro, aquí alrededor de este punto, había un resorte que se enrolla, ¿verdad? Aquí es un péndulo que se mueve igual, se desplaza a un ángulo θ, pero la varilla es un resorte, o sea, es sustituido por un resorte que tiene constante K. Y en total, pues el péndulo se va a desplazar en este sentido. El péndulo, pues el resorte se va a estirar y a comprimir, y además en este movimiento. Entonces, si se dan cuenta, hay 2 grados de libertad. Este desplazamiento y el ángulo, ¿verdad? Entonces, son 2 coordenadas generalizadas. Debemos de encontrar una ecuación diferencial de segundo orden para que involucre a cada coordenada generalizada. Entonces, esto debe de partir por encontrar, en este caso la masa otra vez está concentrada en el extremo. Debemos de encontrar en el movimiento del cuerpo su desplazamiento tanto en X como en Y. Y eso, pues, resulta ser que X sigue siendo R, ¿verdad?, por el seno de θ, nada más que R ahora es variable, y Y es R menos R coseno de θ, otra vez aquí el signo. Si yo calculo la derivada de esto, punto, Y punto, que son las derivadas que necesito, las velocidades, pues aquí me quedaría por las reglas de derivación, pues sería R punto por el seno de θ más R por el coseno de θ por θ punto. Este término que está acá, aquí está la derivada. Y la derivada de Y, pues sería Y punto igual a R punto, a menos R punto, perdón, menos R punto por el seno de θ, con el signo menos queda R punto seno de θ por θ punto, más R, a ver, aquí ya me confundí, aquí sería R punto por el coseno de θ, ajá, más R θ punto por el seno de θ. Aquí hay un asunto aquí con el signo. La energía cinética, pues, es un medio de la masa por X punto al cuadrado más Y punto al cuadrado. Pues aquí hay que hacer las cuentas. De todas maneras, como ya les había dicho, voy a subir esta presentación ahí. Y pues es cuestión de que ustedes hagan las cuentas aquí y comprobar que la energía cinética es un medio de R punto al cuadrado más R cuadrada θ punto al cuadrado. La energía potencial, pues es la misma que en la del péndulo, pero ahora incluye un término debido al resorte también, que otra vez es un medio de K por R al cuadrado, pero como el resorte tiene una longitud inicial R0, en realidad esa energía potencial es un medio de K por R menos R0 al cuadrado. Bueno, el resto, pues ya se lo saben desde ahora, pues el lagrangiano es la energía cinética menos la energía potencial, pero aquí tenemos que calcular las mismas ecuaciones, o sea, esa que dice derivada parcial, derivada con respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano respecto de θ, de la coordenada, de la velocidad generalizada, menos la parcial del lagrangiano con respecto de la coordenada generalizada. Pero hay que hacerlo tanto para R como para θ. Entonces, la parcial también deberán comprobar que la parcial del lagrangiano respecto de R punto es M por R punto. Obviamente aquí la derivada respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano respecto de R punto, pues es M por R punto punto. La parcial del lagrangiano respecto de R, pues es M R θ punto al cuadrado más mg coseno de θ menos K por R menos R0. La derivada parcial del lagrangiano ahora respecto de θ punto es mr cuadrada θ punto. La derivada con respecto al tiempo de eso, pues es, recuerden aquí, R también depende del tiempo. Entonces, mr cuadrada θ punto punto más 2mr r punto por θ punto. Y la parcial del lagrangiano respecto de θ
es simplemente menos mgr seno de θ. Entonces, aquí aplicamos dos ecuaciones de Euler-Lagrange, como ya mencionaba. O sea, va a ser este término menos este término igual a 0. Y luego este término menos este término. Y eso va a conducir a este par de ecuaciones. mr punto menos mr teta punto al cuadrado, mq coseno de teta, más k por r menos r0 igual a 0, y mr cuadrada teta punto más 2mr r punto teta punto, más mgr por el seno de teta igual a 0. Entonces observen ustedes que es un par de ecuaciones acopladas. O sea, si yo me muevo en r, pues afecta el movimiento en teta. O sea, la ecuación de arriba es la ecuación para r, porque introduce mr punto, y la ecuación de abajo es para teta, mr cuadrada teta punto. Entonces, si yo muevo r, afecto el movimiento en teta. Si muevo teta, afecto el movimiento en r. Esto también se puede expresar, bueno, es obviamente no lineal por la presencia del término coseno de teta en la primera ecuación. En la segunda ecuación aparece seno de teta, pero además aparecen multiplicaciones entre estas dos velocidades, ¿verdad? R punto y teta punto. En lo lineal, perdón, no deben de aparecer tampoco términos de este estilo. ¿Se puede linealizar? Sí. Vamos a ver en la siguiente unidad el método de linealización. Se puede expresar en variables de estado, también lo vamos a ver en una siguiente clase. Aquí simple y sencillamente elegimos como variables de estado, por ser un sistema mecánico, se eligen como variables de estado posiciones y velocidades. Entonces, una posible primera variable de estado sería teta, y la segunda variable de estado sería teta punto, la tercera variable de estado sería r, y la cuarta variable de estado sería r punto. Y pues tenemos que encontrar ecuaciones diferenciales de primer orden para cada una de esas variables de estado. Lo repito, en una siguiente clase lo vamos a hacer. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bueno, si no existen preguntas, pues nos vemos el día de mañana. Profe, una pregunta, ¿cuándo compartirá este PDF? ¿Perdón? ¿Cuándo compartirá el PDF que vimos? Pues en un rato más lo subo. Ok, profe, gracias. Bueno, que tengan buen día. Igualmente, profesor, buen día. Igualmente, profe, hasta luego.